Una dosis de energía y economía sin política. Reforma energética. La autochamaqueada. En México, nuestro poder legislativo y ejecutivo carecen de una política pública a largo plazo, debido a que todo el ser humano que llega a administrar el país se encuentra en la tentación de dejar su relevancia, y la cual es olvidada el día siguiente de abandonar el cargo. La reforma energética realizamos un análisis en base a lo que estamos observando desde un punto de vista económico, energético, sin tomar en cuenta las cuestiones políticas en este momento. Primero, lo que hay que tener en cuenta y lo que nos dice en esta gráfica es, por ejemplo, podemos tomar el caso de México, de acuerdo al PIB per cápita que tenemos nosotros, que es casi de $20,000, de acuerdo a datos del Banco Mundial en el mundo, podemos observar que nosotros tenemos un alto consumo comparados, por ejemplo, eh, con, con, con la India. China ya no está alcanzando en cuanto al PIB per cápita, pero vemos países como Rusia o nuestros socios comerciales que tienen un PIB per cápita más alto y por lo tanto tienen un mayor consumo. ¿Esto qué significa en este sentido? Bueno, las reformas a la política energética son un simple hecho de cambios en papel, al otorgar a las empresas de Estado un poder en su conjunto y el colocar en el discurso el poder alcanzar la soberanía, independencia y autosuficiencia. ¿Cuál fue el objetivo? Dado que las empresas estatales carecen de su propia tecnología y dependen de otros para poder integrarse en el mercado energético y de esta forma ser México independiente del mundo. ¿Esto podrá ser logrado? Los cambios en la reforma por el Poder Legislativo dejan claro dos cosas. No tienen idea de la transición energética y autochamaquearon a México ante sus socios comerciales del TEMEC. Esto se deriva de las siguientes observaciones que deben ser consideradas en el corto a mediano plazo por aquellos individuos que llevan a cabo la política pública en el país en el transcurso del sexenio y el próximo ante los cambios constitucionales efectuados. Con todo esto, lo que pudimos nosotros observar y vimos de todo lo que estamos visualizando, encontramos lo siguiente de la autochamaqueada que realizaron a México. Primero, la transición energética. La eliminación que la nación era responsable de su realización y que ésta utilice las energías primarias de manera adecuada para tener un mejor aprovechamiento, fueron enviados estos conceptos al bote de la basura. ¿Quién es el encargado de realizar esto? Si en el dado caso es asignado a una secretaría o empresa estatal, esto quiere indicar que no darán presupuesto para realizarlo. Esto, como pueden ustedes ver, es lo que se eliminó en la nueva reforma energética realizada y la pregunta es, ¿la transición energética entonces quién estará a cargo? Segundo, los legisladores en su totalidad, lo que podemos observar es que solo hablaron en la forma como se genera la electricidad en nuestro país y esto, las reducciones de los gases de efecto invernadero, solo hablaron en el sentido de la parte de lo que nosotros podríamos llamar la generación de la electricidad, pero en ningún momento se ha hablado sobre cómo pueden, cómo pueden reducirse los combustibles fósiles y esto quiero que se tiene que tener en cuenta. Cuando pasaron al púlpito para expresar su posicionamiento, no hablaron de la forma de dejar de manera paulatina la utilización de los combustibles fósiles. Como podemos observar en la gráfica, en esta parte de abajo, esto es lo que con datos de la Secretaría de Energía, esto es lo que se consume en forma diaria de gas natural, más de 234 millones y se espera que sean 235 millones de gas natural. En diésel pasará de 68 a 76 millones diarios de litros y lo que es la gasolina de 116 pasará a 121 millones. Yo no escuché en ningún momento a alguien que dijera cómo vamos a reducir los combustibles fósiles. Entre los que se encuentran, como ya aplicamos el gas natural, el cual es utilizado para generar más del 60% de la electricidad en nuestro país, el carbón utilizado para tomar su poder calórico en algunas industrias y en un 4% para generar electricidad del total. Finalmente, el petróleo crudo y sus derivados, tales como la gasolina, diésel, turbocina, gas licuado, petróleo, coque, combustóleo, entre los más utilizados en la comunidad de la actividad de la ciudad y que son los que más gases de efecto invernadero producen y que provienen principalmente del transporte que tienen que quemar para mover motores. Entonces, ¿quién habló o quién dijo algo de cómo reducir los combustibles fósiles? Y esto no está alineado a los últimos hallazgos que se han hecho en el COPI. Seguidamente, lo que podemos decir es que es absurdo considerar y utilizar como discurso en el Poder Legislativo de cómo podemos dejar el uso
de la gasolina y utilizar carro eléctrico si no existen las condiciones actuales, sin considerar los híbridos y los cuales tienen un escape y producen combustión al seguir usando gasolina para su movilidad. Tengamos en cuenta que en México existen aproximadamente más de 38 millones de automóviles y de los cuales del tipo eléctrico existen no más de 45,000 que circulan en la actualidad. Para poder llegar a tener carros eléctricos con las políticas actuales sexenales y donde cada vez que llega un nuevo administrador, una nueva administración, cambia el sector energético, estaremos teniendo carros en nuestro país circulando en plenitud del tipo eléctrico hasta el siglo XXII y dejaremos de usar los combustibles fósiles casi hasta finales de este siglo. Como ustedes pueden observar la gráfica, en el dado caso que en el año 2050 el total de las ventas de automóviles eléctricos sea el 50%, nosotros todavía tendremos carros en combustión comparado con la cantidad que se tiene de casi de 62 millones de vehículos nuevos eléctricos circulando. Esto lo que nos llamará la atención es que será muy complicado que podamos tener y que representen en su totalidad un cambio generacional de carros eléctricos. Lo otro, las empresas Pemex y CFE, al pasar de nuevo a ser estatales, el cambio causa incertidumbres por dejar de estar bajo la ley mercantil. Ahora tendrán toda la infraestructura del gobierno para hacer frente ante cualquier desavenencia con una persona física o moral que haya realizado algún contrato o transacción comercial con estas. ¿Es benéfica a la empresa? Sí, a las empresas sí, debido a que ahora tienen el respaldo directo del gobierno y no como antes que dependían de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto podrían ser ayudados en forma económica. Esto es de lo que estamos diciendo, como dice aquí, funcionamiento corporativo mercantil y sobre todo transformó la empresa pública de empresas productivas de Estado reguladas por el derecho mercantil y civil. Esto es muy importante, derivado que los legisladores han autochamaqueado a México debido a la implementación de los cambios correspondientes al sector energético, previo a la ejecución de la evaluación del TEMEC en el año 2026. ¿Cuál era la prisa de hacer estos cambios? ¿En realidad existe una estrategia alineada entre lo político y el ámbito económico? El TEMEC fue firmado bajo políticas públicas que existen en su momento en 2020 y que fueron el detonante a medida para su firma, la cual contenía normatividades, regulaciones y leyes que podían mantener una armonía con las inversiones privadas, dado que México es el exportador principal de Estados Unidos. Y de este socio comercial es el que más invierte en nuestro país y se debe tener en cuenta los siguientes datos ante las modificaciones realizadas y pretendidas. Primero, se va a revisar el capítulo monopolio de empresas del Estado, cuyo objetivo es ver que no afectan las inversiones en los diferentes mercados. También es importante señalar que la Comisión Federal de Electricidad tiene el control de más del 75% de la electricidad generada en nuestro país y no debe confundirse con el 54% que se refiere a la capacidad instalada. El mercado de generación de electricidad no se centra en cuántas plantas instaladas, sino en cuánto produce y en cuanto a su eficiencia operativa para despachar en el mercado. Recordemos que el único que puede vender la electricidad a usuarios domésticos es la Comisión Federal de Electricidad. Y en la gráfica ustedes pueden ver que Pemex controla la electricidad que generan ellos mismos con sus nuevas 30 plantas, los productores independientes y las subastas de largo plazo. Los privados actualmente tienen no más del 30% y con los cambios que se están esperando de la nueva reforma, posiblemente se contraigan entre un 4 hasta un 8% de la actualidad que tienen hoy en día. Pemex carece de competencia en la extracción y producción de crudo o gas natural. Este mercado no es en donde los privados compiten, sino más bien en la venta o distribución de combustibles, donde la empresa estatal tiene más del 75% de sus ingresos y se deriva de esta actividad. Como ustedes pueden ver, nosotros el mercado de las gasolinas es de 820,000 barriles, de diésel de 420 y turbocina 105,000. Y es ahí donde está el gran grosor de la competitividad que tiene en este momento Pemex. La integración de los órganos reguladores en la CENER podría generar un conflicto de interés y generar desvalencias en el acuerdo. Por ejemplo, podemos tomar a la Comisión Reguladora de Energía, cuyo objetivo es brindar permisos para el mercado eléctrico y de hidrocarburos. La Secretaría ostenta una silla en el Consejo de CFE y Pemex y que al tener información del mercado podría sugerir a la CRE no dar el permiso a una empresa que pudiera hacer competencia a Pemex. Como ustedes pueden ver, con la actualización de la nueva administración ya aparece la nueva secretaria y el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Rogelio Ramírez de la O, y la maestra Luz Elena González Escobar en la CFE, y por lo tanto también aparece ya con Pérez. Esta es una de las tentaciones que pudieran tener un desacuerdo en la parte del TEMEC. Habrá ciertos cambios de forma y ejecución ante los cambios. Al no ser las mismas condiciones y términos firmados en 2020, las negociaciones serán ríspidas y veremos quién cede y qué tipo de condiciones surgirán de esto.
Cambios hechos de tiempo, tengamos en cuenta que gane Donald Trump o Kamala Harris, cuando las cuestiones económicas y estratégicas han sido afectadas, ambos partidos se unen y enfrentan a aquellos que afectan su interés al país. México ofrece terrenos, mano de obra barata y cercanía a este país para ensamblar su tecnología. La realidad es que México no tiene que quedar, simplemente es lo que acabo de mencionar. Y como podemos ver, la carta que fue mandada en septiembre 30 por el Congreso de la Unión, entre los partidos, se unieron y dieron sus puntos importantes sobre sus desavenencias, sobre todos los cambios constitucionales que estamos viendo hoy en día. Esto es muy complicado y debe ser considerado por todos los que están en el Poder Legislativo que autochamaquearon a México haciendo las cosas en forma de antes de poder realizar una negociación. El mayor impacto sucederá en forma directa en la población, dado que ahora Pemex y CFE deben incrementar en mayor medida el presupuesto, debido a que regresaremos a la forma de contratación como era hasta antes de la reforma energética. Ambas empresas estarán en desventajas ante el posible incremento de precios unitarios al tener un mayor costo de financiamiento y ligado a una prima de riesgo en el dinero ante los tiempos en los pagos de proveedores, descuentos solicitados, además de una posible mayor incorporación de corrupción dentro de ambas empresas. Al dar un mayor presupuesto, algunos programas sociales deberán ser reducidos o simplemente habrá un mayor déficit y que el resultado es directamente proporcional para incremento de la deuda. El presupuesto 2025 confirmará nuestro analfabetismo energético, el dado caso que el gasto programado esté destinado a un 70% del desarrollo social y esto dejará a la economía lacerada a donde se encuentra en el gasto programado de la energía y por ende no habrá transición energética con cimientos genuinos de la nación. Hoy el Poder Legislativo autochamaqueó a México y ahora hay que asumir las consecuencias. Los cambios que hemos hecho, la pregunta es, ¿por qué la prisa? ¿Por qué los cambios tan forma tan violenta si no sabemos un presupuesto que realmente pueda cumplir con tener hasta un 5.5% con respecto al Producto Interno Bruto? Y la pregunta es, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que se pretende hacer el todo, ¿se le va a dar un mayor presupuesto? A aras que a partir del 2028 estas empresas necesitarán entre 1.5 hasta 2 billones de pesos y hoy solo se está dando 1 billón de pesos. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Cómo lo haremos? Y hemos de decir que la transición energética nunca sucederá en México si continuamos con las políticas sexenales que tenemos actualmente el día de hoy. Gracias y espero que sirva la información.